Domingo 32 del tiempo ordinario. Antes de comenzar con el comentario del Evangelio correspondiente al día de hoy, quiero aclarar algo con respecto al comentario del Evangelio de la semana pasada y en la que os terminaba proponiendo un compromiso, que no sé si lo habréis hecho o no, pero bueno, como era libre, si lo habéis hecho bien y si no también, que era el de abrazaros, el de abrazarnos antes de acostarnos, recoger, ¿verdad?, todo el día con un abrazo de aceptación de nosotros mismos y un abrazo que nos da Dios porque nos quiere tal como somos. Alguno puede pensar que eso es un poco narcisista, que al final igual nos creemos nosotros la fuente, ¿verdad?, del amor. Bueno, no iba por ahí la intención, porque yo soy muy consciente de que Dios me habita, pero que es inabarcable, que Dios no se confunde conmigo mismo. A Dios gracias, ¿verdad? Dios no soy yo. Vuelvo a repetir, a Dios gracias. Pero también tengo que decir que el tú en el que yo creo se le reconoce muchas veces el tú con mayúsculas, en el que yo creo se le reconoce muchas veces en el tú con minúsculas, y que son inseparables, porque Dios está en mí, pero también está en el prójimo. Dios es inmanente, pero a veces trascendente a mí y muchas veces transparente en el prójimo. Ya se nos decía, no hay mandamiento más importante que amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Dios no se confunde conmigo mismo, pero también, ni con el prójimo, pero también yo y el prójimo somos lugares donde nos podemos encontrar con Dios. Bien, dicho eso y aclarado eso, vamos al Evangelio de hoy. Al Evangelio de la primera lectura, que como sabéis suelen estar siempre en conexión. En los dos aparecen dos viudas. La viuda del Evangelio puede dejar en penumbra a la viuda de Sarepta. Yo creo que es bueno que recordemos un poco la situación existencial de esta mujer. Se nos ha dicho en la primera lectura que estaba esperando la muerte junto a su hijo, ¿verdad? Que ya no tenía nada, lo único que le quedaba era un poco de harina y un poquito de aceite, con lo cual pensaba hacer un panecillo y después esperar la muerte. Y allí aparece Elías diciéndole que por favor que sí, que haga un panecillo, pero que se lo dé a él, que el Señor después ya proveerá. Yo me pregunto cuál era la situación existencial de aquella mujer. Aquella mujer en aquella situación, ¿qué preferiría? Me pregunto en más de una ocasión. ¿Preferiría primero morir ella para no pasar por el dolor de ver cómo moría su hijo? ¿O por el contrario preferiría que muriera primero su hijo para así acabar cuanto antes con su agonía? ¿Os imagináis estas preguntas que se tenga que hacer una madre? Es realmente espantoso. Bien, pues es una pregunta que se la hacen muchas madres y muchos padres, no hace 2500 o 2800 años, no en los tiempos de Jesús, sino que se lo hacen en nuestros días. Cuando oímos, ¿verdad?, escuchamos o leemos que han llegado a nuestras fronteras o a las fronteras de otros países no sé cuántos menores no acompañados, nos tendremos que preguntar qué habrán pensado, qué habrá pasado por el corazón de esos padres y de esas madres para que, bien en esas caravanas de subsaharianos, ¿verdad?, o de centroamericanos, me da lo mismo, haya tanta gente, no solamente adulta, sino también menores, que quieran salir de esa situación que les oprime y que les conduce a la muerte. Si al oír estas noticias nosotros juzgamos como meramente humanos, cómo corren ese riesgo, por qué ponen en riesgo a sus hijos, qué poco le quieren, además nosotros no tenemos dónde acogerles, etcétera, etcétera. Yo digo, cuando empezamos a hacer ese tipo de comentarios, algo serio le está pasando a nuestra humanidad, pero es que también algo serio le está pasando a nuestra fe. Y me pregunto en más de una ocasión si realmente nosotros creemos en el Dios de Jesucristo,
Porque claro, el Dios de Jesucristo es un Dios que está a favor de la persona empobrecida. Eso no se nos tiene nunca que olvidar. Por otra parte, estas dos viudas tienen en común algo muy importante, que lo subraya Jesús en el Evangelio, que es la confianza que tienen en Dios. Porque como nos dice Jesús, lo más importante no es que haya dado mucho o poco, ¿verdad? No es la cantidad, porque los ricos daban mucho, eso no cabe la menor duda. Lo más importante en la viuda de Sarepta y también en la viuda del Evangelio es que se dan del todo, se dan ellas confiando en Dios. Y esto no lo tenemos que olvidar nunca, la confianza en Dios. Darse uno mismo, porque ese es el espíritu con el que vivió Jesús toda su vida. Darse Él en servicio desinteresado y darse hasta las últimas consecuencias, con la confianza, eso sí, puesta en Dios Padre. Y eso es lo que solemos celebrar en la Eucaristía, Jesús que se entrega por nosotros, ¿verdad?, enteramente. Bueno, pues es la invitación que nos hace el Evangelio, la liturgia del día de hoy, a vivir confiando en Dios, porque Él sigue confiando en nosotros. Pues nada, que tengáis una feliz semana. Hasta el próximo domingo, seguimos contando con la bendición de Dios.